to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights that chased are not faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plan should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos a esta reunión virtual que tenemos. Los amamos mucho, los extrañamos y esperamos que podamos compartir este momento de alabanza juntos, que podamos cantarle a nuestro Dios, que Él es en todo tiempo, que Él tiene control de todo, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas. Él está todo el tiempo con nosotros, entonces vamos a cantarle, ¿ok? Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Vamos a decirle que le necesitamos. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dile a Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre yo te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan, y a donde tú me guíes yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el
silencio, Dios en todo tiempo. Él es Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Santo, santo. Dios en todo tiempo. Tu sacrificio nos entregó al Espíritu Santo que nos permite estar contigo en todo momento. Que permite que tu Espíritu hable a nuestros corazones. Que permite que tu gran amor y tu gracia nos envuelvan. Que permite que tu verdad sea revelada en nuestras vidas. Por eso te cantamos. Te cantamos y te adoramos porque tú nos amaste primero. Porque eres un Dios de amor. Porque eres magnífico, Dios. Dios de amor, justo y redentor, Perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Espero estén bien. Les amamos. Es un gusto, un placer volver a estar en contacto con usted a través de este medio. Le enviamos muchos saludos, muchos abrazos. Le extrañamos. Y bueno, quiero continuar este domingo con este tema que comencé la semana pasada acerca de la nueva normalidad, ¿verdad? Dimos, para recordar un poquito, el significado de normalidad según el criterio social, que es aquello que acepta la sociedad como normal, dice una definición. También hablamos de normalidad según el criterio estadístico, que tiene que ver con aquello que es más probable, ¿verdad?
Y bueno, se estableció ahora con el tiempo o con la situación del COVID-19, a través de nuestras autoridades, una contingencia, un tiempo de guardar distancia, un tiempo de, bueno, le llamamos o le llaman ellos una nueva normalidad, ¿verdad? La que nosotros comparamos con una normalidad diferente que entró en aquel huerto del Edén, ¿verdad? Allá en el Génesis, ¿sí? Que hubo un cambio. Dios tenía una normalidad divina al crear al hombre, pero fue cambiada por una normalidad nueva, ¿verdad? Una naturaleza nueva, caída de pecado, por la desobediencia de Adán, ¿sí? En ese cambio hubo, en esa nueva normalidad hubo cambio de leyes de convivencia como nosotros lo tuvimos, de relación con Dios, de interacción y de vida, ¿verdad? Ya nada, dijeron los de ahora, serán igual, los gobiernos, y tampoco fue nada igual en aquel huerto desde que el hombre desobedeció a Dios. Ya conocemos algunas medidas en esta nueva normalidad que hemos estado practicando, el uso de tapabocas o cubrebocas, guardar una sana distancia, ¿verdad? Y decíamos cómo Dios también sucedió lo mismo cuando el hombre se alejó de Dios, cómo Dios había establecido un orden, un diseño original, cómo el hombre lo quebrantó y cómo fue alejado. Leímos Isaías 59:2, donde dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, ¿verdad? Nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír, ¿verdad? Así que estamos viendo esa nueva normalidad que entró allá en el huerto del Edén, ¿verdad? A través de Adán, dijimos, ¿verdad? Donde encontramos que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, comenzó la transgresión por la transgresión de uno, y por esa transgresión vino condenación a todos los hombres, ¿verdad? Por la desobediencia de él, todos fuimos constituidos, hechos pecadores, y la muerte entró por un hombre, y vimos como en Adán todos mueren, y veíamos como un mexicano que nace en México, ¿verdad? Valga la redundancia, es mexicano porque nació aquí con todos los derechos, las obligaciones, aunque se sienta por dentro de otro país, ¿verdad? Tiene que ver por dónde nace. Y recordábamos acerca de la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, que lo que es nacido de la carne en San Juan 3:6, carne es. Tú naces o yo de la carne nada más, somos carne, ¿verdad? Pero si nacemos del Espíritu, entonces nos convertimos en gente espiritual, el Espíritu, el Cristo espiritual que llevamos dentro, ¿verdad? Hablábamos de que se quebrantó entonces esa normalidad divina y se introdujo una nueva normalidad, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que Dios en su misericordia y en su infinito amor, aunque se quebrantó ese orden, esa normalidad divina, Dios dice Isaías 59:1, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue abierto, dispuesto para salvar a todos los hombres, para hacerlos regresar al diseño original, a ellos y a nosotros, a todos los que abran su corazón y crean en Jesucristo, ¿verdad? Porque esa normalidad divina, ese diseño original es por medio de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? En su diseño original Dios creó al hombre salvo, decíamos, libre del imperio de la muerte, bajo su jurisdicción, bajo sus leyes, su orden, bajo su normalidad divina. Vemos entonces, dijimos, la salvación como un estado del ser en su creación, ¿verdad? En Génesis así lo vemos, es una posición, esa salvación interna del espíritu y en su espíritu, en el del hombre. Y es ahí donde fue instalada en el espíritu la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Desde allí Adán vivía, operaba, funcionaba, desde esa imagen de Dios que poseía en su espíritu. En Génesis 1, 26, 27 y 28, el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Así que es importante recordar todo esto y la pregunta final es ¿cómo es posible regresar a su divina normalidad o su diseño original? Nosotros leímos Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la segunda parte que no leímos del versículo fue, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo es posible regresar a su divina normalidad o a su diseño original? Por Jesucristo. El 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, la justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué maravilloso es Dios, qué misericordioso. 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, la segunda parte, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Todo se trata de Cristo o a través de Cristo. Ese diseño original, esa normalidad divina, de verdad, es establecida otra vez en nosotros por medio de la vida de Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, fíjese bien, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso Dios tenemos, que proveyó una puerta, un camino, una entrada, un redentor, ¿verdad? Un capitán, alguien que nos viniera a salvar, nos viniera a poner otra vez en ese diseño original, ¿verdad? Dios nos trajo a una normalidad divina, bajo sus normas divinas, bajo sus leyes, su jurisdicción y su gobierno, a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde que el hombre nace, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén o es creado, ¿sí? El hombre tiene una vida diferente. Primero es hecho a la imagen de Dios, pero llega un momento en que Adán, dice la Biblia, oyó la voz de su mujer que representa el alma. Pablo también lo repite en Corintios cuando dice, fue hecho el primer hombre un alma viviente y el segundo Adán, ¿verdad? El primer Adán y el segundo Adán, un espíritu o espíritu vivificante. Así que vemos a un hombre gobernado después de obedecer la voz de su alma. La mujer representa los sentidos, la voluntad, las emociones, el alma, ¿sí? Un hombre obedeciendo su alma, siendo que primero había sido creado para que el Espíritu de Dios, la imagen de Dios, en su espíritu fueran los que gobernaran. Pero él decidió oír otra voz, ¿verdad? Un alma, un hombre almático, un hombre gobernado por lo que ve, por lo que siente, por lo que entiende con su naturaleza alejada de Dios, que no puede interpretar a Dios, que no puede ver a Dios, que no puede conocer a Dios. Es más, tiene que guardar distancia por causa de sus pecados. Dios nos trajo a esa normalidad divina, nos trajo a ese diseño original por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2 dice la palabra en el versículo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todo lo que hemos oído desde el capítulo 1 de Hebreos acerca de ese Jesucristo que fue engrandecido por Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, que lo subió, lo resucitó y lo sentó a la diestra que está de Él, que está intercediendo ahora por nosotros. Dice, atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A eso que le estoy diciendo yo, le estoy llamando diseño original, tiene que ver con la salvación. Cuando Dios salva al hombre, lo establece, lo restaura a su diseño original.
la cual, dice, esa salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por quienes la oyeron, ¿verdad? O por los que la oyeron. Así que Él nos salvó a nosotros por Cristo, en Cristo, a través de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Hemos sido salvos y estamos allí en Él, en ese diseño original donde ya no oímos otra voz, sino somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios, dijo Pablo en Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por un alma, no por otra cosa, ¿verdad? Entonces, o por lo tanto, la salvación, hermanos, no es futura. Hablamos de esa normalidad divina, esas leyes, esas normas divinas a las que Dios nos ha traído, o ese pacto divino, ¿verdad?, bajo el que estamos viviendo en Cristo Jesús. La salvación no es futura y también no consiste solamente en escapar de un juicio, ¿verdad? La salvación no es un lugar al que llegaremos, más bien es una persona en la que tú y yo vivimos. Estoy hablando de Jesucristo, Él es nuestra salvación. Lucas 2:25 para ver esto. Otra vez, la salvación no es un lugar al que llegaremos, más bien es una persona en la que tú y yo vivimos. Lucas 2:25 dice, ya aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Así que eso es la salvación, no un lugar al que llegaremos, sino una persona en la que tú y yo vivimos. Se llama Jesucristo, la nueva normalidad, no aquella en la que Adán introdujo al hombre, sino esta en la que Jesucristo, Espíritu vivificante, se introdujo en nosotros por la fe. La salvación tan grande, ¿verdad?, o no es tan grande por causa del lugar del cual fuimos sacados, ¿verdad? Aunque fuimos sacados de muchos problemas y todos tenemos un testimonio fuerte y decir, yo fui sacado de las drogas, del robo, del homicidio, de tantas cosas, del alcohol, pero la salvación no es tan grande por causa del lugar del que fuimos sacados, aunque fuimos sacados de muchos lugares muy difíciles, cada uno de nosotros, pero la salvación es tan grande por causa del lugar donde tú y yo estamos siendo introducidos. Se llama Jesucristo, Él, ese lugar, esa persona. Algunas veces creemos que al ser salvos recibimos un pasaporte para irnos a una ciudad. Sin embargo, eso es tener un concepto muy básico de la salvación, ¿verdad? Porque la salvación, hermanos, es algo más, es una persona, es Jesucristo, es la vida de Dios en nuestro espíritu, es regresarnos a ese diseño original donde Dios nos habita, donde somos su habitación, donde somos uno con Él, ¿verdad? La salvación no fue grande porque Israel fue sacado de Egipto, recordando lo que estábamos diciendo, ¿verdad?, sino porque ellos iban a ser introducidos a la tierra que fluye leche y miel. Por eso fue tan grande la salvación, porque fueron introducidos en aquella tierra, no todos, solo aquellos que vivieron o que decidieron vivir en el Espíritu, ¿verdad? Es la vida en el Espíritu, aquella tierra prometida, la vida en Cristo. Él es el Espíritu de Dios, el Señor es el Espíritu. La salvación no es ser sacado de algo, más bien es ser instalado, es ser trasladado, ser escondido, como dijo Pablo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ser introducido en alguien, en Jesucristo. Soy salvo en mi espíritu, hermanos. Mi cuerpo todavía no, estamos aquí, ¿verdad? Pero estoy en un proceso en mi alma. Estamos en un proceso cada uno de nosotros, donde a veces
nosotros, o el alma quiere gobernar, o el espíritu parece que quiere escuchar la voz de su alma, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Y mi problema y nuestro problema entonces no es el diablo. El problema soy yo, el problema está en ti, eres tú, el alma. Nada debe de cambiar alrededor de mí o de ti, sino yo mismo. Solo yo soy el que debe de cambiar. Mi alma debe de estar sujeta al Espíritu para que pueda entrar en esa normalidad o diseño original de Dios, diseño divino original, ¿verdad? Así que mi problema no es ese diablo, ¿sí? Mi problema soy yo. Sin embargo, nosotros encontramos en la cruz el instrumento de muerte a ese yo, a esa alma, ¿verdad? A eso, a esa naturaleza que todo lo que hace, como dice Pablo, va en contra del Espíritu, allá en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, las obras de la carne. La cruz es el instrumento de muerte, lo hemos venido compartiendo, y la última parada de Adán fue esa, la cruz. Ya no hay más paradas, se terminó para Adán el viaje. Adán, el alma viviente, por supuesto, y llegó el Espíritu vivificante que es Cristo en nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces hay algunas cosas que podemos ver aquí. Uno es que en la cruz, o sea en la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Dios. Esa es una cosa. Pero en su vida, si en esa cruz, si en esa muerte pudimos ser reconciliados, dice Pablo, imagínense en la vida del Hijo. En su vida estamos siendo salvos todos los días de una voz que nos habla, que no tenemos que escuchar, que es nuestra alma, ¿verdad? De esa voz, ¿sí? Hemos sido revestidos de Cristo, dice Pablo, en la vida de Él. En su muerte fuimos reconciliados, en su vida hemos sido salvos y somos salvos todos los días de esa alma. Todos los días de escuchar eso que no debemos de escuchar. Nadie, hermanos, absolutamente nadie puede negar su alma si esa vida de la que estamos hablando, que es la salvación y que es la vida de Cristo en nosotros, siendo instalada, siendo puesta en nuestro corazón, nadie puede negar su alma si esa vida no está instalada en su espíritu, si la vida de Cristo. Si Cristo no te habita, tú y yo no podemos negar nuestra alma. Llega la tentación, llega la dificultad, surge cualquier problema y no negamos a nuestra alma, ¿verdad? Solo podemos negar a nuestra alma desde ahí, desde esa posición, desde esa vida instalada por la fe en nuestro corazón. Desde ahí sí podemos negar el alma, ¿verdad? Desde ahí, desde la vida de Cristo en nosotros, desde esa salvación en el Espíritu podemos negar cualquier cosa, ¿verdad? Que, nuestra alma, para decirlo pronto, desde nuestro espíritu que fue recreado, donde habita Dios. Es importante entender esto. Quiero terminar con Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice ahí: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Nosotros vemos en el huerto del Edén a un primer Adán oyendo la voz de su mujer, de Eva, que representa el alma. Es una representación. Y vemos aquí a Jesús, ¿verdad? Antes de morir en la cruz. Vemos con una voz también, aquí es Pedro, que le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, porque él le dice: voy a morir, pero también voy a resucitar. Ha llegado ese momento de padecer, ¿verdad?
Pero Pedro le dice, no, no, Señor, es la voz de su alma. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es lo que hace el alma. El alma siente como todos los hombres que viven en una normalidad o naturaleza caída. Es un tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Eso es el alma, no pone la mira en las cosas de Dios. Y a veces podemos ver a alguien fluyendo en el alma y puede ser demasiado parecido a alguien fluyendo en el espíritu, pero no, ¿verdad? A veces pensamos que por llorar, no significa que sea malo llorar, pero muchas veces estamos teniendo una experiencia almática, emocional en nuestra vida y seguimos siendo los mismos. El alma le está diciendo a Jesús, no hagas eso contigo, ten compasión de ti mismo. Él le dice, apártate de mí, Satanás, solo pones la mira en las cosas de los hombres. Y así es el alma, se desvía, interpreta la vida y el mundo sin Dios, se aleja de Dios, se alejó desde un principio de Dios. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Jesús está diciendo, negar nuestra alma, negar ese yo en nuestra vida para poder estar o vivir en el diseño divino original de Dios, en la normalidad divina. ¿Cómo es posible que nosotros podamos entrar en esa normalidad divina, en ese diseño original de Dios a través de Cristo, negando nuestra alma? Y él volteó con todos sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego dice, para terminar, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué le diremos a esa alma que nos habla muchas veces para contestar mal, para tener una mala actitud, para pecar, para hacer lo que siente, para hacer lo que piensa? ¿Qué le diremos? Lo que Jesús le dijo, apártate de mí, alma, apártate de mí. Eso es la normalidad divina, eso es a lo que Dios quiere introducirte y puede comenzar precisamente hoy mismo. La Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él quiere restaurarnos, Él quiere hacerlo. Así que vamos a abrir el corazón. Lucas 19:10 es lo que Él dijo en esa parte, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando hablaba de Zaqueo, un hombre de mucho dinero, de mucha abundancia económica, de muchos recursos, pero un hombre que dejó de oír su alma para escuchar a Dios, un hombre que abrió el corazón para vivir una salvación, o sea, la experiencia de un encuentro personal con Cristo, ese Cristo que fue introducido en él. No hubo necesidad a Zaqueo, teniendo tanto dinero, de decirle, vende todo lo que tienes, eso te falta, ¿verdad? Lo único que hizo Zaqueo sin que Jesús lo mencionara, se paró y dijo, Señor, si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, porque la salvación había llegado a su casa. Es lo que le dijo Jesús a Zaqueo cuando estaba arriba de ese árbol, ¿verdad? Ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? Desde que fue invitado o se invitó a comer a su casa, la salvación ha llegado a esta casa. Cuando él vio la actitud de Zaqueo, porque había desplazado a su alma para establecer el gobierno de Cristo en su corazón, en su vida. Eso es la nueva normalidad, el gobierno de Dios en nuestra vida, la normalidad divina, su gobierno, su reino en ti, en tus familiares, en tus vecinos, en todos los que no le conocen, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque vemos a Dios
viniendo a nuestro corazón. Así que, ¿cómo es posible? A través de Cristo. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana de domingo, y quiero terminar haciendo una oración por todos ustedes, por todos nosotros. Padre, te damos gracias por este momento de tu palabra en el que hemos recordado, hemos aprendido que tú nos has regresado a ese diseño, a esa normalidad que estableciste en el huerto del Edén por medio de Jesucristo, por medio de su vida. Por su muerte nos reconciliaste y por su vida nos has salvado, nos has llevado al mismo diseño de aquel huerto donde tu imagen, tu semejanza estaban en el espíritu del hombre, de aquel Adán que falló. Pero ahora, Señor, en Cristo hemos sido traídos otra vez y no esperamos, Señor, ninguna otra cosa más que a alguien que se llama Jesucristo. Lo esperamos en nuestra vida, en nuestro corazón, gobernando, reinando. Gracias, Señor, por esa razón nos rendimos a ti y te agradecemos. Oramos por las personas que escucharán esta transmisión, que la verán, para que les bendigas, les ayudes y que sepan esta gran noticia, esta buena noticia, esta nueva de salvación. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Acuérdate de estar con nosotros en las transmisiones de los jueves a las 8 de la noche, los domingos también a las 11 de la mañana. Gracias por el apoyo en cuanto a las despensas se refiere. Gracias por todo lo que ustedes han estado aportando, sus ofrendas, sus diezmos. Recuerde que puede ofrendar, venir aquí al lugar, hacerlo a través o por medio de una cuenta. Personalmente puede venir aquí. No olvide ese privilegio que Dios nos ha dado. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en la siguiente reunión.